queridos hermanos, bienvenidos a esta segunda parte o segunda sesión en el libro de Jonás. Espero que tomen sus Biblias y se vayan directamente al capítulo 1 porque vamos a continuar con nuestro estudio el día de hoy. La semana pasada, para resumirlo brevemente, conocimos el inicio, la introducción de la historia de Jonás. Eso nos introdujo al personaje, Jonás, quién era él, que era un profeta, que habitó y profetizó durante el reinado de Jeroboam II. Se nos enseñó también cuál fue su comisión, que era levantarse e ir a Nínive, una gran ciudad, una ciudad malvada, enemiga de Israel y a la vez muy cruel con sus conquistas, con sus enemigos, y que hacía muchas cosas malas, y que esta ciudad era el símbolo de la maldad y la crueldad en ese periodo de tiempo. También aprendimos de que Dios lo envió a él en una comisión de juicio. Ni siquiera de decirle arrepiéntanse, sino de decirle ve y clama y pregona contra ella, Nínive, la gran ciudad, porque su maldad ha subido delante de mi rostro. Aprendimos de que Jonás se levantó, como Dios le dijo, pero fue en la otra dirección. Fue a Jope, se subió a un barco, y ese barco iba en dirección a Tarsis, en la dirección opuesta de donde Dios le había mandado. De forma práctica aprendimos de que nosotros debemos hacer caso a la comisión de Dios, y tal como lo dice el Señor, que cada uno va a responder conforme a cómo haya accedido o haya respondido ante la comisión divina de la predicación del Evangelio. El día de hoy vamos a continuar con la historia de Jonás, y en esta sesión en particular, en esta enseñanza, vamos a aprender y vamos a ver todo lo que sucedió arriba del barco. Como ya les mencioné, Jonás había pagado su pasaje de un barco para ir de Jope a Tarsis, al otro extremo del mundo conocido, y se había subido arriba del barco. Y como todo barco en donde hay transporte, en donde se transporta gente o se transporta mercadería, donde se mueve de un lugar a otro, hay tripulantes. Hay distintos tipos de tripulantes, hay un capitán, hay otros marineros que se encargan de distintas labores. Y en este caso Jonás se va a tener que desempeñar y va a tener que relacionarse con estos marineros. Vamos a leer los versos del 4 al 4 y 5, vamos a ir avanzando poco a poco porque son varios versículos. El texto dice así: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Si se dan cuenta, hay una ruptura en la historia. Como Jonás se sube y va en la dirección contraria, hay una intervención de parte de Dios y dice, pero Jehová, pero Dios. Se mete directamente en la historia de la desobediencia y de la maldad de Jonás en este caso, para que no todo suceda conforme a lo que él quiere, en base a que él está huyendo de la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? Levanta una gran tormenta. Jonás era comisionado para levantarse e ir a Nínive. Él se levantó y trató de huir a Tarsis. ¿Y qué hace el Señor como respuesta? Levanta una gran tormenta. El libro va a jugar mucho con este tipo de palabras, con levantarse, con descender, con preparar. Va a haber muchos juegos de palabras que se repiten para mostrar mejor la esencia de la historia en general. Pero aquí se enfatiza de que es el Señor que levanta una gran tormenta alrededor del barco, y esto debería haber sido una gran tormenta para que los marineros, personas que se supone que son experimentadas, temieran de que el barco se iba a partir. No debe haber sido cualquier tormenta, y para que ellos entraran en temor de esa forma, esta tormenta tiene que haber sido muy inusual. Quizás de un momento a otro estaba soleado y se nubló y comenzó la tormenta, o simplemente era fuera de tiempo, era pleno verano, quizás, porque ellos se extrañaron de que esta tormenta fuera tan fuerte y estuviera sucediendo en ese lugar. La pregunta es, ¿por qué Dios levanta dificultades alrededor del profeta para entorpecer el que él vaya y siga no cumpliendo su voluntad y siga huyendo de la presencia del Señor? Nos pudiésemos preguntar, y esto es más genérico, involucrándonos a nosotros,
¿por qué Dios entorpece o disciplina a sus hijos? La Biblia enseña de que Dios disciplina a los suyos. En Job 5:17, siendo un consejo mal aplicado por sus amigos, pero aplicable a la vida de todos, uno de sus amigos le dice: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. ¿Cómo va a ser feliz alguien a quien Dios castiga? Porque Dios lo está tornando al camino que Él determina que es bueno. Y no bueno únicamente porque Él dice que es bueno, sino porque hace bien. Los caminos del Señor siempre son declarados como buenos, agradables y perfectos. Entonces, cuando nosotros huimos en desobediencia al Señor, tal como lo hizo Jonás, desobedeciendo un mandato directo, nosotros no estamos buscando el camino que es bueno, agradable y perfecto. Y por medio de la disciplina, lo que hace el Señor es llamar nuestra atención, es sacudir nuestra vida para mostrarnos de que estamos yendo por el camino equivocado. En toda la Biblia se muestra de que el Señor disciplina a los suyos. De hecho, hay otro texto muy conocido en Hebreos 12, donde el Señor habla acerca de la disciplina con que Dios aparta a sus hijos del pecado y dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel al que recibe por hijo. Si soportas la disciplina del Señor, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En otras palabras, Dios está diciendo que cuando Él levanta circunstancias adversas a nuestra vida, Él nos está disciplinando para que nosotros nos volvamos al Señor en el caso que hayamos pecado. Hay circunstancias en la vida en que el Señor presenta dificultades, no porque hayamos pecado, sino porque quiere probar nuestra vida y hacernos crecer. Están las dos circunstancias: disciplina por el pecado y probarnos para hacernos crecer. Hacernos crecer en paciencia, hacernos crecer en confianza a Él. Pero nosotros siempre estamos bajo alguno de estos dos espectros. ¿Qué hacemos? Nosotros no podemos jugar cuando a otra persona le está sucediendo algo y decir: eso te pasó porque tu vida es tanto y tanto y tanto. Nosotros no lo sabemos, eso el Señor lo sabe. Nuestra responsabilidad es decir: ve al Señor, acude a Él. En cambio, cuando nos sucede algo a nosotros, cuando hay algo en nuestra vida que es inusual, hay sufrimiento, hay enfermedad, algo está pasando, hay algún tipo de tormenta que sacude nuestra vida, nosotros debemos buscar qué es lo que está pasando. Y si hallamos en nosotros, por medio de las Escrituras, que hay pecado, el Señor nos está sacudiendo para que nos volvamos a sus caminos. Una de las razones por las que podemos hallar misericordia del Señor en esta circunstancia en que Dios levanta una tormenta y empieza a sacudir a Jonás adentro del barco porque está yendo en contra de su voluntad, y hallamos misericordia de parte del Señor porque Él no está haciendo caso omiso a nosotros corriendo en una dirección peligrosa. En 1 Samuel, Dios cuestiona a Elí, un sacerdote, y explícitamente lo castiga y le dice que le va a quitar el sacerdocio porque él no entorpeció el pecado de sus hijos. Como todo buen padre, él debería haber no solamente amonestado suavemente y decirle: no, hijos, no hagan esto. Debería haber intervenido más fuertemente en su vida para que ellos no pecaran. Pero el Señor le demanda de que él no entorpeció el pecado de sus hijos. Un buen padre siempre se va a interponer entre el pecado y uno de sus hijos. Y eso es lo que hace el Señor. No nos deja andar la vida como queramos. Nos sacude cada vez que hay pecado en nosotros para que nosotros volvamos a buen camino, y Él nos enseña el camino que es bueno, agradable y perfecto como lo es su voluntad. Entonces aquí vamos a englobar todas estas circunstancias como las disciplinas del Señor. Dios extendiendo misericordia por medio de sus disciplinas. En el verso 5 se nos involucra ya a los marineros. Se nos dice que los marineros tuvieron miedo. En medio de esta disciplina del Señor, va a haber personas a nuestro alrededor que van a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, y aquí lo que va a pasar es que los marineros van a sufrir las consecuencias del pecado de Jonás. Estos marineros tenían mucho miedo, tanto así que empezaron a botar las cosas del barco, echar los enseres, la comida, las vasijas literalmente afuera del barco,
para intentar alivianarlo y que se pueda mover al son de las olas y no vaya en contra por su peso. Y mientras todo eso sucede, mientras los marineros gritan, mientras los marineros corren, mientras el barco salta de un lado a otro, ¿qué hace Jonás? Desciende y baja a la parte más interior del barco y se pone a dormir. ¿Y qué hace el Señor en medio de eso? Mientras su profeta, a quien él está tratando de disciplinar por medio de esto, duerme. Él envía al capitán o al patrón de la nave. Verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Fíjense las palabras que utiliza el patrón de la nave al bajar a despertar a Jonás. Le dice: levántate y clama. Estas palabras son las mismas que aparecen en el versículo 2 cuando Dios le dice: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Pregona y clama son las mismas palabras en el idioma original. De alguna u otra forma, Dios le está avisando a Jonás que la circunstancia que lo rodeó fue porque él no cumplió a ese mandato de levantarse e ir a clamar a Nínive. Y cuando lo levanta, el patrón le dice: levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión y misericordia de nosotros y no pereceremos. Entonces, levantan a Jonás. El patrón de la nave lo levanta y vienen a proa en este caso. Y el verso 7 y 8 dice: y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Reúnen a toda la tripulación y echan suertes. No nos especifica cómo echaron suertes. Esto era como, por ejemplo, quien sacaba el palito más largo, y el que lo sacaba más largo ni siquiera era el culpable. Él comenzaba declarando si él había hecho algo malo para que ellos pudiesen encontrar algún culpable y ver qué hacer en esa circunstancia. La suerte, por mano divina, tal como dicen Proverbios, la suerte se echa en el regazo, pero la decisión de ella está en la mano del Señor. Cae sobre Jonás la suerte. La piedrita que lanzaron, que pusieron en un regazo, en un paño, cayó sobre Jonás y él tiene que declarar. Y le preguntan: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Nosotros vemos acá en el texto preguntas muy calmadas. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Pudiésemos leerlo todo muy lento, muy pausadamente, pero lo más probable es que en este bombardeo de preguntas haya sido más un: ¿qué hiciste, Jonás? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos sufriendo esto? Haya sido algo menos pausado de lo que nosotros creamos o lo que se lee en el relato. Había desesperación en ellos, había sufrimiento y tenían mucho temor porque ellos entendían de que iban a morir. Y él responde, y es interesante su respuesta porque en el verso 9 dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Por qué es tan interesante esta pregunta, esta respuesta? Por dos cosas. La primera, él anticipa su nacionalidad y su identificación étnica, porque eso es más que la nacionalidad, antes que a quién servía. Se me venía a la mente al tiro el apóstol Pablo, que él identificaba su nombre, pero de inmediato él decía: siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. En este caso, como probablemente los marineros ya conocían el nombre de Jonás, él se presenta en otras palabras como Jonás, hebreo, y temo al Señor. Él anticipó su nacionalidad antes que a quién servía. Y eso nos indica un poco de las prioridades de Jonás en su vida. ¿En qué sentido? Si nos damos cuenta, y esto aparece explícito en el capítulo 4, Jonás no había ido a predicar a Nínive porque él sabía que Dios iba a tener misericordia de ellos. Y él no quería, porque esa era una nación mala. ¿Por qué, Señor, nosotros tenemos que recibir tu bendición? ¿Por qué le das tu bendición a ellos y le extiendes misericordia a otros? Somos tu pueblo escogido. Jonás había trastocado la idea de la gracia. La gracia es un don inmerecido, que nadie, ninguno de nosotros cristianos, merecemos lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús.
Lo que significa que nosotros queremos que Dios extienda su gracia a otros y actuamos conforme a la voluntad de Dios para que Dios extienda su gracia también a los demás por medio de nosotros, para ser canales de bendición y de gracia. Tal como Abraham había sido escogido y se le había heredado bendición, Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En cambio, Jonás quería que la gracia y la bendición solo viniera para su pueblo. Y eso es una parte que podemos extraer de su respuesta, que él menciona primero que es hebreo y después a quién sirve, cuando la prioridad debería haber sido el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en él hay. La segunda parte de la respuesta, el decir temo a Jehová, lo que él quiere decir no es que tenga temor de él, sino a quién sirve. Es como una declaración religiosa. Y casi lo podemos leer con orgullo. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos y la tierra. Muy orgullosamente él nombra a quien sirve, pero irónicamente él no estaba teniendo temor del Señor al huir de su voluntad. Él menciona que Dios, este Dios a quien sirve, Jehová, Yahvé, es el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Naturalmente los marineros iban a asociar esto a que su Dios tiene el control sobre los mares. Recordemos que para los politeístas, como probablemente eran estos paganos, había dioses para todo. Dios del mar, Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de las moscas, Dios de todo. Dios de la comida, Dios de la fertilidad de la tierra, Dios del ganado, Dios para todo. Pero nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios de Jonás, es el creador de todo y es el Señor de todo. Entonces los marineros asocian directamente la circunstancia al problema de Jonás, porque él declaraba que su Dios era el Dios dueño del cielo y la tierra, y del mar en este caso. Y además él les había explicitado de que Dios le había levantado la tormenta por causa de su desobediencia. En el verso 10 se nos dice que aquellos hombres temieron en sobremanera y le preguntaron: ¿por qué hiciste esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Él les dijo a los marineros: esto está pasando por mi culpa. Esto está pasando porque yo huí de la presencia del Señor. Y lo primero que podrían haber hecho los marineros era tomar a Jonás y tirarlo al mar, o matarlo directamente. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Este Dios implacable que acaba de levantar una tormenta porque tú le desobedeciste, quizás quiera tu sacrificio. Una mente pagana, como la mayoría de los dioses falsos lo exigía por medio de profetas falsos. Al revés y al contrario de esto, el verso 11 nos dice que ellos le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y es increíble cómo estos paganos, servidores de cualquier tipo de dioses, tienen más misericordia de Jonás que la que Jonás tuvo de Nínive y de ellos mismos. Ellos tuvieron más temor del Señor y aplicaron más misericordia que el mismo Jonás, siendo una lección práctica para la vida de él. Le preguntaron qué hacer a Jonás, y él les dijo: tómenme, verso 12, y échenme al mar, y el mar se va a aquietar. Simple. Podemos pensar dos cosas respecto a esto. Una, que es una cosa mala respecto a Jonás, que Jonás estaba haciendo esto para escapar finalmente de su misión, diciendo: ya, si yo muero, nadie va a ir a predicar a Nínive y todo esto termina acá. Pero lo segundo, que es más preocupante, es que probablemente Jonás no entendía la gracia de Dios, tal como lo habíamos mencionado antes. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba desobedeciendo. Pero como él no entendía la gracia, él probablemente encontró de que Dios no iba a perdonar a su profeta por huir, y lo iba a matar y lo iba a castigar. Y él, para salvar a los otros hombres, se iba a lanzar al mar. Quizás en lástima, en misericordia por los otros marineros, él se ofrece para ser lanzado al mar. Cualquiera de estas alternativas es posible. Entonces aquellos hombres, verso 13, trabajaron para hacer volver la nave a tierra. No querían tirarlo al mar. Intentaron remar para volver a tierra, pero el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron a Jehová, verso 14, y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Esto es interesante.
aquí se utiliza el nombre del pacto de Dios. Hay varios nombres con el que se nombra a Dios en el Antiguo Testamento, pero hay uno en especial que vincula a su pueblo con su Dios, y que es Yahvé o Jehová, como aparece traducido acá. Había un nombre genérico para todos los dioses que era Elohim, y que significa Dios o dioses. Podía ser cualquier Dios Elohim, pero por lo general se utilizaba como el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Pero en cambio, cuando Dios entra en relación con su pueblo, Él se presenta con un nombre particular que es yo soy el que soy, y luego dice yo soy Jehová, Yahvé. No tenemos idea de cómo se pronuncia realmente porque la pronunciación se perdió, porque ellos tenían mucha reverencia a este nombre. Estas vocales están inventadas acá y por eso en algunos lugares aparece como el Señor simplemente. Pero estos paganos invocan al nombre verdadero de Dios, el nombre de pacto, el nombre de relación de su pueblo con Él. Y oran y dicen, te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos entendieron mucho mejor la soberanía de Dios y la extensión de su misericordia que el mismo Jonás. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Todo eso llega a su culmine cuando Jonás es echado al fondo del mar como el último recurso de los marineros. En el verso 16, la historia termina con que ellos temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. En otras palabras, ellos tuvieron una conversión espiritual al verdadero Dios. Es casi irónica esta historia. Jonás quiere huir al otro extremo del mundo para no extender misericordia a un pueblo que no era el suyo. Y en esa desobediencia inclusive el Señor se hace de nuevos siervos que no son parte de su pueblo étnico, digámoslo así. Dios salva a paganos a los cuales Jonás no quería salvar. Y eso es muy irónico de parte del Señor, y le quiere dar una lección de cómo hay que tener misericordia de todos, porque Él tiene misericordia de todos. ¿Qué lecciones podemos aprender de este texto? Primero, el Señor castiga y disciplina a los suyos para que los suyos vuelvan a sus caminos. Estos pecados o esta disciplina que trae consigo, este pecado que trae consigo una disciplina del Señor, solo le es dada a sus hijos. Pero esta disciplina no es única con la persona. Afecta también al resto, puede afectar a la familia, puede afectar a la iglesia. No es como que cuando tú peques te afecte a ti nomás. No es como cuando yo peco que me afecta a mí nomás. Cada pecado afecta alrededor de nosotros, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Afecta la santidad del cuerpo de Cristo. Y Dios trae disciplina y la trae en conjunto. Y nuestro pecado termina afectando también a los demás. Una y otra vez vemos ese ejemplo en la palabra. Pero ¿qué hay de aquellos que no conocen al Señor? ¿Qué hay de ti que me escuchas que no eres cristiano? Déjame decirte que el que esté todo tan valiente en este mundo, la enfermedad, los terremotos, todas las circunstancias que son extrañas y ajenas a una normalidad, el mal que impera es una maldición del Señor y es a la vez la consecuencia del pecado de muchos. Por causa del pecado, Dios maldice a la humanidad, entra la enfermedad porque no existía antes del pecado, y digámoslo así que estas circunstancias difíciles, estas tormentas que surgen en la vida que todos tenemos, es la forma del Señor de decir y de sacudirte: hay algo que no está bien. No estoy bien con la humanidad. Y Dios sacude al hombre y le muestra como gritando con un megáfono: hay un problema conmigo, tienes un problema conmigo y necesitas un Salvador. Arrepiéntete y cree. No dejes pasar las circunstancias de la vida como cualquier cosa. No creas que vas a hallar lecciones en todo eso si no te arrepientes del Señor. El Señor es rico en misericordia, pero también es severo y justo. Quizás tú, no creyente, el Señor esté llamando la atención a tu vida, sacudiendo lo que sucede alrededor, con enfermedades, con muertes, con cataclismos.
Y si tú haces caso omiso a todo eso, en Romanos 1 se nos enseña de que Dios te deja, te suelta a tus deseos. No hagas tan mal de no arrepentirte del Señor, porque el Señor es capaz de dejarte hacer lo que tú quieres. Y eso, al fin y al cabo, va a traer problemas a ti, a tu familia, y a ti personalmente y particularmente va a tener un fin eterno de muerte eterna y castigo en la presencia del Señor. Cuando pasan cosas a tu alrededor, es un llamado de misericordia del Señor de tener Él la atención de decirte: despierta, estás mal conmigo, despierta, hay algo que no está bien, corre a mis pies. Y Él ofrece misericordia y da misericordia a todos. A todo aquel que llega arrepentido a sus pies, Él lo perdona. A todo aquel que cree en Jesucristo como quien llevó su pecado en la cruz, Él lo perdona y lo adopta como su hijo. No creamos que el pecado no tiene consecuencias. Para el injusto, para el pecador que no tiene a Cristo, este pecado o esta disciplina alrededor nuestro, todo lo que sucede es un llamado de atención para arrepentirse y volver a los pies de Cristo. Para el creyente, todo lo que sucede alrededor o es disciplina por causa del pecado que va a afectar tanto a ti como a quienes te rodean, o es el Señor probándote para que tú aprendas a confiar en Él y a obedecerle. Nosotros no sabemos como cristianos cuál de las dos es con otras personas, pero con nosotros sabemos cuando estamos pecando y el Señor nos quiere traer de vuelta y llevarnos al arrepentimiento. El verso 17 lo vamos a dejar para la próxima sesión, pero solo anticiparles que esta historia o esta parte o esta escena termina en el verso 16. Jonás está siendo echado al mar y aún en esas circunstancias el Señor está teniendo misericordia. Oremos. Te agradecemos, Señor, por el poder estar en tu palabra. Gracias porque nos enseñas incluso en medio de las circunstancias difíciles, incluso cuando nosotros creemos que tú estás buscando el mal para nosotros, tú buscas el bien, Señor. Tú quieres lo mejor para tus hijos y ayúdanos a estar atentos cuando lo que viene alrededor nuestro es una disciplina tuya, Padre. Ayúdanos y tráenos al arrepentimiento cuando corresponda y sabemos que hallaremos gracia y misericordia en tus brazos, Señor. Te ruego y te agradezco todo esto en Cristo Jesús. Amén.